Gracias, señor presidente. Bueno, quiero mandar un saludo en su día a los docentes y auxiliares de las distintas entidades educativas. En primer lugar, bueno, no saludo en primer lugar, el saludo a todos, a usted presidente y a los demás concejales. Bueno, desde nuestro bloque quiero manifestar nuestra preocupación por la obra de hidráulica que se lleva ya hace 15 días que no se ve movimientos de empleados, solamente se puede ver a los serenos. Y como sabemos, septiembre es un mes muy llovedor y con esto aparece la preocupación por posibles anegamientos, que debido a las altas lluvias. La pregunta, señor presidente, ¿qué le decimos a los vecinos que años atrás han sufrido dicha inundación? También estamos preocupados por la obra de las 66 viviendas, que también se encuentra paralizada desde el 23 de agosto, y a los empleados se les está debiendo a algunos de ellos quincenas y a otro incluso el aguinaldo. La pregunta es que queremos saber cómo está actuando el Estado municipal en dichas obras. Por el momento nada más, señor presidente. Buenas noches, señor presidente. Bueno, en la última sesión que tuvimos, yo he pedido que se reparara la computadora de los chicos que están trabajando en el Consejo Municipal de Discapacitados. Bueno, como corresponde, yo me estuve quejando, bueno, pero también es ético que lo diga que ya ha sido reparado, así que me parece buena la gestión que se ha hecho en la parte ejecutiva, que se haya reparado la computadora de los chicos. Y siguiendo con lo que ha dicho el concejal Alonso, el tema del anegamiento en las calles, yo anduve el domingo y ese domingo llovió 70 milímetros nada más y llovió despacio. ¿Qué hubiese pasado si hubiese llovido 100 y fuerte? En la 34, toda la 34 estaba llena de agua en la calle. Si no se termina la canalización, parece que a llover mucho va a tener problemas los vecinos de ese sector, siendo por barrio Barraca, siendo para la loma. Así que sería bueno que tome conciencia que va a llover mucho estos meses, y sería bueno también que haga algo en obras públicas al municipio para que los vecinos no se llenen la casa de agua. Nada más, señor presidente, por ahora. Pasadas las pasos, bueno, primero quiero saludar a los docentes en su día, y pasadas las pasos he retomado la recorrida por los barrios, que es mi costumbre recorrer los barrios, escuchar al vecino. Y bueno, he llegado a la calle 11, entre 37 y 38, los cuales me han manifestado que sí, es cierto, señor presidente, hoy estuve, están haciendo obras, es un barrio que se está construyendo mucho, y hay muchos escombros en las cunetas, escombros en la vía pública, yuyos, y bueno, dice que no pasan los recolectores de basura gruesa. Y a esto quiero agregar, ya que hablé con los vecinos, también que en la calle 37 y 10, usted se debe acordar, señor presidente, que se aprobó por unanimidad hacer una placita, no con juegos, sino con playón para jugar de básquet y todo eso. Y todo está tal cual. Si es posible, que se pueda retomar eso y poder realizar la placita que tanto también vendría para los vecinos. Estuve hablando con la mamá de los chicos y bueno, estarían muy contentas y que pudieran estar en su barrio, no salirse del barrio. Y bueno, sobre todo eso, en la calle 11, 37 y 38, poner ¿cómo se llama? Un contenedor, sí, para la basura de los vecinos. Por ahora nada más, gracias, señor presidente. Ha presentado 3 proyectos de resolución
que tiene que ver con temas que para nosotros son trascendentales en la vida política y también en la calidad democrática. Tiene que ver con el estado de la investigación del intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se cumplió un año la semana pasada. Por supuesto que no hay más que operaciones y un gran estado de adormecimiento de la causa. En ese sentido también ingresamos uno que tiene que ver con lo que para nosotros significa una noticia muy importante, que es el ingreso de nuestro país al grupo BRICS, y el último de ellos tiene que ver con un repudio por un acto que hubo organizado por la fuerza política que encabeza Milei, en este caso por su candidata a vicepresidenta Victoria Villarroel, denominado homenaje a las víctimas del terrorismo. Bueno, un acto espantoso, un acto de negacionismo y una provocación que la verdad es preocupante. Y es preocupante porque, bueno, estamos en un contexto electoral en el que me parece que se están dejando pasar muchas cosas, se están dejando decir cosas que son preocupantes, que, insisto en esto, afectan directamente a nuestra calidad democrática. Y está bueno, o sea, si estamos en elecciones, lo mínimo que podemos hacer es decirle la verdad al electorado, a los argentinos y las argentinas. Yo escuchaba con atención al concejal Alonso hablar de las obras que estamos haciendo. Estamos haciendo obras, presidente. Lógicamente el contexto es complicado. ¿Qué hace el Estado municipal? Y alienta a que esas obras avancen, inyecta presupuesto propio hasta que lleguen los desembolsos de nación o de provincia, gestiona, habla con los vecinos y le explica. O sea, la otra cuál es desear que llueva, que se inunde, que los vecinos se enojen y que voten a alguien que les fogone el enojo. Bueno, no, mire, nosotros hacemos otra cosa y las obras se van a terminar, como siempre se han terminado, las que gestionamos nosotros y las que empezó el gobernador allá por 2014, la que abandonó, por ejemplo, Vidal, y nadie ejecutó durante 4 años y nosotros terminamos. Bueno, terminamos las propias y las ajenas. Así que se queden tranquilos los vecinos y las vecinas que, por supuesto, es un contexto difícil, hay problemas con los precios, hay problemas con los proveedores y nunca hemos desconocido esa situación, pero así todo seguimos realizando obras. Conoce sigue desarrollando, nosotros queremos seguir gestionando y gobernando una ciudad que queremos, no que la miramos de reojo y que siempre tenemos una mirada negativa y estamos diciendo que las cosas salgan mal y fogoneando. Bueno, no, aquí hay otra postura y me parece que está bueno decirlo. Insisto en esto porque hay una diferencia clara entre eso, entre decir una verdad y algo que no es verdad. Hace poquito leí en una plataforma digital del bloque de la UCR diciendo que nosotros defendíamos el cierre de las escuelas en pandemia, que nosotros propusimos eliminar la repitencia escolar, que nosotros somos parte de un ajuste en educación en el presupuesto para el año que viene. O sea, eso es lo que proponen, eso es lo que hacen, eso es lo que son. Claramente son todas mentiras, es una estafa más de una maquinaria que se maneja envuelta en la mentira, envuelta en las operaciones, generando y fogoneando el odio, el descrédito a la dirigencia política, la estigmatización a nuestra vicepresidenta, a todos los componentes de Unión por la Patria. Entonces, yo lo único que le pido al electorado es que en el cuarto oscuro vote a quien quiera, pero que seamos por lo menos dignos como dirigentes políticos de no mentirle a la gente, de decirle las cosas como son. Nosotros salimos a pedirle a la gente que se vacune, nosotros sabemos que las escuelas no estuvieron cerradas por un capricho político, se siguieron dando clases de la manera que se podía, es una discusión absolutamente saldada, que solo la siguen dando los que intentan todo el tiempo generar este enojo y se nutren de eso, como ya te dije en reiteradas oportunidades. Así que lo único que le pido a la dirigencia política local, en un momento electoral tan importante, en el que se dicen un montón de cosas y se dejan pasar, es que no mientan, que no estafen al electorado, que digan la verdad, que se manejen con datos, que si quieren saber qué va a pasar con una obra, vayan y hablen donde tienen que hablar, que pregunten, que nunca se va a llevar nadie ninguna respuesta, siempre se responde y siempre hay una absoluta buena intención de que las obras prosperen. Al Estado municipal, claramente, toda la situación económica, presupuestaria, lo afecta, que una obra esté paralizada por los problemas estructurales, pero la vamos a terminar como terminamos
terminemos todas las obras y no estamos deseando que llueva, estamos deseando que termine, para eso gestionamos y trabajamos. Nada más, presidente. Gracias. Gracias, señor presidente. En primer lugar, le digo al concejal de Marco que yo no soy ningún mentiroso, las dos cosas que dije son reales, no estafo al electorado, siempre voy con la verdad, siempre me manejé de esa manera en mi vida. Y después, hace 3 meses que pedimos un informe acerca del adelantamiento de obra del desagüe. Nunca fue contestado. Entonces, bueno, en algún lado lo tengo que pedir, en algún lado me tienen que contestar. Espero que a partir de ahora me digan. Gracias, señor presidente. Voy a intentar que lo que diga no se ajuste a una fábula inventada que provoque el concejal de Marco o en su bloque alguna respuesta. Pero ese señor presidente, que mientras estábamos previo a la elección de las PASO, había que esquivar a los arreglos de bacheo, había que esquivar a los trabajadores municipales contratados, porque se veía, digamos, una presencia importante en las reparaciones cotidianas que la ciudad va sufriendo por el lógica utilización. Pasadas las PASO, ya estamos llegando dentro de 48 horas al 13 de septiembre. No sé usted, señor presidente, pero en mi caso yo no veo ningún tipo de reflexión más. No se ve. Lo que yo estoy diciendo puede ser refutado por el bloque del oficialismo, pero interpreto que los concejales también, y las concejales, ven exactamente lo mismo que veo yo. Yo no lo quiero asociar a que estamos próximos a una elección, pero evidentemente algo de relación debe haber, señor presidente, porque le voy a citar 2 arterias, la calle 46 con la intersección de calle 20 y la calle 26 y 45, con el arreglo previo a las elecciones de la PASO, se siguen agravando. Cito 2 arterias, podría citar 15, pero evidentemente algo debe haber. Con lo cual interpreto que el señor intendente y su gestión obviamente no va a estar dependiendo de un acto eleccionario para retomar ese trabajo que se venía haciendo con muy buen éxito, señor presidente. Así que desde este humilde lugar solicitamos que se reactive como estaban haciéndolo previo a las elecciones de las primarias. Evidentemente se ha dejado de lado, no sabemos los motivos, pero si nos ponemos a hacer un relevamiento, calle para ganar hay un montón, prescindiendo de la coyuntura electoral. Nada más, señor presidente, por ahora. Yo voy a hablar de los consensos. Dentro de un ámbito democrático y siendo las voces que representamos a distintas fuerzas políticas y viendo también cómo la agenda mediática nos lleva hacia lugares que parecen retroceder 40 años, un poco me parece que es necesario desde los distintos espacios políticos empezar a apelar un poco a los consensos establecidos dentro de un sistema democrático. Recién mi compañero hacía mención a uno de los proyectos de resolución que presentamos esta noche, que tiene que ver con un repudio al acto desarrollado por la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, un acto que se desarrolló en un ámbito de la democracia, en la legislatura porteña, y que, como digo, retrasa 40 años la discusión. Me parece importante como representantes de las distintas fuerzas políticas que empecemos a pensar en el camino construido en estos 40 años de democracia, en el desarrollo que han tenido en nuestro país los distintos organismos de derechos humanos, en la creación de una memoria colectiva, apelando justamente a poder generar un discurso y una mirada sobre nuestro pasado reciente que fortalezca el nunca más, que es lo que venimos planteando nosotros desde que comenzó el año hablando de los 40 años de democracia. Y en ese sentido, escuchar con fuerza que los medios de comunicación le dan lugar a quienes hoy se presentan con un discurso negacionista, con un discurso que vuelve la mirada sobre la teoría de los 2 demonios, me parece un acto de gravedad absoluta
y me parece que como representantes, insisto, de las distintas fuerzas políticas tenemos que volver a fortalecer esos consensos básicos. Consensos que se construyeron también desde la lucha, desde la disidencia, en momentos muy difíciles, pero que sin embargo se establecieron como una mirada en común. Quería tomar la postura de una socióloga que es Elizabeth Schelling, que trabajó mucho sobre la mirada sobre la última dictadura y que plantea construir un compromiso cívico con el pasado donde prevalezca lo democrático. Fíjese que estamos hablando de algo básico. Formamos parte de las distintas fuerzas políticas que se expresan en un sistema democrático y sin embargo encontramos dentro de esas distintas fuerzas políticas quienes plantean una mirada totalmente antidemocrática y que atenta contra nuestra construcción de una memoria colectiva. Y por otra parte también, volviendo a esto de los consensos básicos, hoy en el Día del Maestro, que también obviamente queremos hacer extensiva el saludo a todos los docentes, a todos los educadores que día a día construyen con pasión esa profesión, con amor y poniendo el cuerpo en nuestra querida escuela pública, volver también la mirada sobre este sistema educativo que nos costó muchísimo también fortalecerlo y plantear que tenemos que defender todos los días contra todos los discursos mediáticos que aparecen con ciertos representantes políticos que hoy atentan contra esta construcción de la escuela pública y volver a estos pilares que tienen que ver pensar la educación como un bien social que debe ser garantizado por el Estado, pensar la educación como accesible a todos y a todas, como igualadora de condiciones y sobre todo pensar la educación desde el lugar que la conducción pedagógica debe estar en manos del Estado y no del mercado. Esos son los pilares básicos de nuestra construcción de un sistema educativo que sabemos que todavía hay muchas cuestiones para ver, hay muchas cuestiones para analizar, para reforzar, pero tenemos que tener la claridad de saber hasta dónde llegamos, cómo llegamos y a partir de qué lucha llegamos a donde estamos hoy. Así que como representantes de las fuerzas políticas que hoy forman parte de este sistema democrático, volver a estos consensos básicos me parece que es esencial y sobre todo de cara a una nueva elección donde sabemos que las fuerzas disruptivas, estos discursos del odio, se ganan terreno en los medios de comunicación y tienen un micrófono abierto para decirle a la sociedad que está cansada de un montón de cosas y entendemos ese cansancio, pero diciéndole a la sociedad que hay que echar por tierra todo y no hay que echar por tierra todo, hay que construir desde esos consensos básicos que tanto nos costó construir. Nada más, señor presidente, gracias. Presidente, estoy escuchando atentamente lo que planteaba Rocío Martínez, la señora Rocío Martínez, y es muy interesante desde la óptica que lo plantea. Le diría que coincido bastante en lo que plantea. Ahora, hay una sola parte que por ahí a lo mejor podemos debatirla y seguramente cuando llegue el tratamiento de los expedientes específicos, pero concretamente al que hacía mención Rocío, con los cuales se explayó, cuando se preguntaba de por qué los medios daban lugar a expresiones como este tipo que se produjeron la semana pasada en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí en esa parte donde yo no coincido, porque yo creo que se tiene que saber esto precisamente para poder refutar desde los distintos ámbitos que se plantean las discusiones, por cierto muy interesantes, de cuál es el mensaje que plantean a través de estos hechos. Con lo cual, podríamos caer en la contradicción de decir que por qué los medios lo dan a conocer, si nosotros entonces debería yo entender en un análisis que los medios no lo muestren. ¿Sería entonces lo que plantea Rocío? No, yo creo que los medios lo tienen que mostrar porque precisamente ahí es donde se basa todo el sistema de la democracia que tanto nos costó construir. Después, por supuesto, la ciudadanía va a votar a conciencia de lo que el determinado sector político transmite. Pero me parece que en ese punto es donde no coincido. Seguramente después vamos a tener la posibilidad de ampliarlo en el debate en cuestión, pero me quería detener en ese punto. Creo que hay que tener, creo que en democracia se tienen que permitir que todos los medios transmitan todo, porque precisamente yo pude ver algo del extracto y le puedo asegurar que hubo canales afines al gobierno y canales en contra del gobierno que transmitieron todo. Entonces creo que ahí es donde precisamente se debe destacar, en este caso, el trabajo de los medios, para que después la ciudadanía
forme su opinión y tome la decisión que más convenga. Pero es interesante lo que planteaba Rosy. Yo simplemente quería agregar esa cuestión porque obviamente la escuché atentamente. Ya tendremos oportunidad cuando de se trate, si la legislación será en la que se resuelva a través del tema en cuestión, ¿no? Pero bueno, también por supuesto lo del tema de del tema de las otras resoluciones, que también nosotros cuando se ocurrió este hecho lamentable que atravesó la señora vicepresidenta, el año pasado estuvimos aquí a solicitud de la presidencia ese sábado de la mañana para la comunidad. Así que bueno, quería simplemente hacer esa breve reflexión. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, presidenta. Bueno, escuchaba atentamente el debate que se daba con la propuesta que hacía el bloque radical sobre esto de la obra pública, de la detención de la obra pública, del no avance, de que después de las pasos se había parado la obra pública en Colombia. Y yo advierto ahí no sé si un desconocimiento, porque me parece que lo conocen, pero no están entendiendo qué es lo que ha pasado a raíz de un arrastre de un montón de situaciones que voy a tratar de explicar lo que significa la parálisis de la obra pública o la ralentización de la obra pública. Tiene que ver, después de las PASO hubo un fenómeno que, impulsado lamentablemente por esta escasez de dólares que tiene nuestro país y la obligación, la imposición del Fondo Monetario, sabemos que tenemos un Fondo Monetario, que no lo trajimos nosotros, la historia la conocemos, que está pidiendo devaluación, está pidiendo devaluación constantemente al gobierno nacional, y se produjo una devaluación que hizo realmente que hubo una parálisis, pero no solamente en la obra pública en Colón, no solamente en estas obras que se están ejecutando, que se pagan en pesos, se financian en pesos y se tratan de ejecutar en pesos, en toda la actividad municipal. Una actividad municipal que se vio afectada totalmente por que muchísimos corralones de mercadería, gente que trabaja con el tema de las chapas, no tenían los precios, pasamos 15, 20 días más o menos en una situación después de una devaluación del 22% que hubo después de las PASO, que llevó a esta incertidumbre, este problema que hoy se está tratando de volver a normalizar la situación económica. Y esto no es producto porque un día al ministro de Economía, nuestro candidato a presidente, se le ocurrió que tiene que devaluar, sino que hay imposiciones de un fondo monetario que lamentablemente ha puesto la acción de este Fondo Monetario desde el 2018 en adelante, que se viene a installar acá, ha hecho a través de cuando le abrieron las cuentas públicas el gobierno de Macri, pidiendo un crédito, un salvataje al país que no fue utilizado, que fue pedido en épocas donde, con un gobierno que había tomado con inflación del 25%, con un salario en dólares de lo más alto de Latinoamérica, sin endeudamiento y sin haber pasado una pandemia, sin haber pasado una guerra, sin haber tenido una deuda anteriormente. Fugar ese dinero se está viendo, está claramente, ese dinero esos dólares nunca se utilizaron en la ejecución de obras públicas, lo decía bien mi compañero Mauricio recién, en esto de que nos hablan de obras que todavía que están ralentizando cuando ellos dejaron las obras inconclusas y no ejecutaron. Y la única respuesta que tienen a este candidato, tanto de la derecha, tanto de Milei como Bullrich, planteando solamente el ajuste. Ellos no te hablan del trabajo, hablan del ajuste, del achicamiento del Estado, de la necesidad de devaluar, de la necesidad de llevar un dólar a los valores que están en el dólar blue, que parece que eso va a ser la solución de los argentinos. Y cuando lo que se trata, nosotros venimos planteando la necesidad de reconstruir el poder adquisitivo de la gente, por eso muchísimos recursos que va a poner el municipio, que va a poner la provincia, que va a poner la nación, es para volver a ponerle recursos y dinero a los trabajadores para que vayan recuperando su poder adquisitivo que perdieron durante la pandemia, que perdieron durante el gobierno de Macri, que no se pudo establecer un mejoramiento de eso, y esta devaluación ha empeorado la situación. Pero recursos que van a ir seguramente al bolsillo de los trabajadores y trabajadoras. Hoy se dio la noticia del ministro Massa que lo van a pagar ganancias, pueden eliminar el impuesto a las ganancias a futuro, pero ya a partir de octubre. Todo eso va a generar mejoras en el salario de los trabajadores. Sabemos que eso se va a volcar rápidamente en consumo y habrá que trabajar muchísimo para frenar los precios, para ir a afrontar con un programa económico que vaya en contra de los aumentos exorbitantes del precio que hay en el país.
Pero bueno, todo eso, en ese contexto es que empezamos a discutir qué pasa con las obras. Alegremente Simonera habla de que las obras se separaron después se separaron por muchísimas razones. Uno de ellos son este motivo que estoy diciendo, que tiene que ver con la que no había insumos, porque no había precio en la economía argentina, en la economía colonense, y además hubo que destinar, y habrá que seguir destinando recursos en todas las áreas del Estado para recomponer, no solamente del Estado, sino en la parte privada, para recomponer el salario de los trabajadores. Pero las obras, como decíamos anteriormente, desde este bloque, las iniciamos, las gestionamos, las trabajamos, las pagamos y las terminamos. Eso ha sido una constante en 20 años de gestión. Esto no es una cuestión de 2 o 3 meses donde hay una crisis económica, que parece que para ellos no pasa, para ellos que no existe, y que son los mentores, los creadores, los generadores de esta crisis económica del país, pero que no se hacen cargo. Ellos tiraron la bomba y ahora, una vez después de la explosión, están viendo qué pasa y obrando sobre esa destrucción que han hecho del país para sacar rédito político de esa cuestión. Me parece que la gente esta vez no se va a dejar engañar por ese doble discurso de estar de un lado un día y del otro lado generando esto que yo decía, tratando de llevar para su molino, para su molino el agua esa del beneficio del descontento de la gente. Muchas gracias, concejal.